La tragedia de Goiânia fue un accidente radioactivo que ocurrió en Goiânia, la capital del estado de Goiás, en Brasil. El hecho tuvo lugar el 13 de septiembre de 1987, cuando 2 recolectores de basura ingresaron a un hospital abandonado y encontraron una máquina que desmontaron. Sacaron una pieza radioactiva de cesio-137 y expusieron a cientos de personas a la radiación. Se perdieron 4 vidas en el incidente, dejando un recuerdo imborrable hasta el día de hoy. En este video conoceremos más detalles de la catástrofe de Goiânia, el peor desastre radioactivo de la historia fuera de una central nuclear. Todo comenzó con una idea que a primera vista parecía inofensiva. 2 lugareños de la ciudad brasileña de Goiânia, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira, entraron de manera clandestina en el Instituto Goiano de Radioterapia, una clínica abandonada, el 13 de septiembre de 1987. En el establecimiento, los hombres hallaron un aparato de radiografía y lo desmantelaron. Buscaron algún material que se pudiera vender como chatarra y llevaron a la casa de Alves una de las partes del equipo y trataron de abrirla. El mismo día por la tarde, los hombres empezaron a vomitar. Sin embargo, pensaron que se debía a alguna intoxicación alimentaria y siguieron con sus intentos de abrir esta parte, que tenía forma de una cápsula. Al día siguiente, Pereira tenía nuevos síntomas, como mareos y diarrea. Además, se percató de que tenía una quemadura en una de sus manos. El día 15 recién visitó a un médico, que le aconsejó regresar a su casa y descansar. Entretanto, Alves continuó con los intentos de abrir la máquina y logró liberar la cápsula de la cabeza giratoria en la que se encontraba. El 16 de septiembre logró perforar la ventanilla de la cápsula con un destornillador. Fue entonces cuando vio una luz azul resplandeciente de cloruro de cesio, enriquecido con isótopo radioactivo cesio-137. Lo abrieron y después cada uno se fue a su casa, donde se sintieron mal. Alves y Pereira decidieron vender las piezas el 18 de septiembre a una chatarrería que estaba ubicada en el vecindario. El dueño del lugar, Devair Alves Ferreira, prestó atención a la luz brillante que provenía de la cápsula que había sido sacada del aparato de radiografía. Ferreira consideró que la sustancia dentro de la pieza podía ser valiosa y la llevó a su casa. En el transcurso de los días siguientes, invitó a unos conocidos a ver este misterioso material. Uno de los amigos del dueño logró extraer un poco de dicha sustancia del tamaño de un grano de arroz, con el uso de un destornillador. Entretanto, Ferreira empezó a compartir el material con sus conocidos. Casi simultáneamente, su esposa empezó a tener síntomas como pérdida de cabello y hemorragia nasal. En consecuencia, sufrió también de confusión mental. Luego, se dio a conocer que recibió una dosis de radiación letal. El hermano de Devair Alves Ferreira, Ivo Alves Ferreira, llevó el 24 de septiembre una parte de la sustancia a su casa y la puso sobre el suelo. A su hija de 6 años de edad, Leide de Nieves Ferreira, el resplandor del polvo le pareció llamativo. Por eso lo esparció sobre su cuerpo y se lo mostró a su madre. También ingirió un bocadillo que tenía la parte del material radioactivo. El cuerpo de la pequeña absorbió una dosis letal de radiación, de ahí que sufriera un daño considerable en sus pulmones y riñón, además de tener hemorragias internas y caída de cabello. Murió un mes después del incidente en un hospital de Río de Janeiro. Fue enterrada en su ciudad natal en un ataúd de plomo que a su vez fue sepultado con cemento. Devair Alves Ferreira vendió el material a otra chatarrería el día 25. Sin embargo, su esposa empezó a darse cuenta de que muchas personas se estaban enfermando en aquella época casi simultáneamente. 3 días después de esto y 2 semanas después de que el objeto original fuera encontrado,
Gabriela María Ferreira recuperó la sustancia y fue en autobús a un hospital local donde mostró el material a un doctor, quien supuso que era radioactivo. Luego lo confirmó un físico y se les informó a las autoridades de inmediato. Gabriela María Ferreira murió un mes después de entrar en contacto con el material radioactivo. El gobierno tomó medidas extraordinarias encaminadas a limpiar la zona de contaminación. En particular, fue removida la capa superior del suelo en algunos sitios. Asimismo, los edificios donde se encontraba la sustancia fueron registrados. Todas las pertenencias que estaban dentro de ellos fueron confiscadas y meticulosamente analizadas. En el interior de las edificaciones, los expertos recogieron el polvo radioactivo con el uso de aspiradoras especiales. Más tarde, algunos de estos edificios fueron demolidos. La operación de descontaminación del área fue complicada por el hecho de que el material radioactivo era soluble en agua. La limpieza produjo varias toneladas de residuos radioactivos que seguirían representando una amenaza para el medio ambiente durante muchas décadas. Estos residuos están enterrados en el Parque Estatal Telma Ortegal. 30 años después de este desastre nuclear de Goiânia, el recuerdo del accidente sigue siendo incómodo para las víctimas. 6.500 personas estuvieron expuestas a la radiación y 249 de ellas estaban tan contaminadas que tuvieron que permanecer en cuarentena. Al final de esta tragedia, 4 personas murieron directamente. Entre los supervivientes, 500 siguen sufriendo las consecuencias. La mayoría de ellos vive en Goiânia y muchos participaron como técnicos, médicos, bomberos o policías en las labores de descontaminación. Entonces, sus superiores no les informaron sobre las consecuencias de las radiaciones. En aquella época, en Brasil, primaban las órdenes militares y la ley del silencio. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.